Que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poderlos saludar, poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, para la gloria y la honra de nuestro Dios, nuestro Hacedor, y para edificación de nuestras almas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema basado en una pregunta que hizo el rey David, asombrado, admirado de la bondad de Dios. En el Salmo 8 dice la palabra de Dios en los versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. David, maravillado al ver la bondad de Dios, cómo con sus dedos hizo la tierra, el mar, los cielos, el sol, la luna, las estrellas, toda la creación, todo lo visible e invisible. Maravillado, decía David, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y no solamente por la creación, sino que en el Salmo 139 también dijo el rey David, maravillado de ver cómo Dios lo formó a él, cómo lo hizo Dios a él en el vientre, igual que a todos nosotros. Entonces David en el Salmo 139 dice desde el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David estaba maravillado al ver y poder entender que fue Dios el que lo formó en el vientre, pero estaba maravillado de ver cómo Dios le hizo sus entrañas. El corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, todo se lo hizo Dios dentro del vientre de su madre, igual que a nosotros. Entonces él seguía maravillado de ver la sabiduría, el poder tan inmenso de Dios. Y dice en el versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Su cuerpo se fue formando en el vientre, en lo oculto. Dios lo formó. Dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios vio a David en el vientre. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que Dios había determinado hacer, lo hizo. Y formó el cuerpo, no solamente de David, sino el cuerpo de nosotros, totalmente, sin faltar ninguna cosa. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos.
cuán grande es la suma de ellos. Y yo también con David y todos nosotros debemos alabar y glorificar a nuestro Dios por su sabiduría, por su gran poder, la forma como Dios hizo todas las cosas. Todo lo que hoy vemos fue formado de lo que no se veía. Y a nosotros nos formó en lo oculto, sin que nadie pudiera ver cómo iba creciendo, cómo se iba formando ese ser. Esto también es muy importante para los que apoyan o aprueban el aborto. David dice que Dios vio a David dentro del vientre. Mi embrión vieron tus ojos. Y la gloria es para nuestro Dios, nuestro hacedor, el hacedor de maravillas. Pero hay algo muy importante en 1 Timoteo, en el capítulo 6, pasaje que conocemos todos. Dice la palabra de Dios en los versículos 14 al 16. Le habla Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Eso es muy importante. Él es el único que tiene inmortalidad. Nadie tiene vida propia, nadie, solamente Él. Él la da, nos da la vida. Nosotros no tenemos vida. Él nos da vida hasta cuando Él quiere. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuestro Dios habita en luz inaccesible. Y como David se maravillaba de la creación y de la forma como él fue creado, yo me maravillo de mucho más también, no solamente por eso, sino de ver cómo Dios, que habita en luz inaccesible, Dios sí puede vernos a nosotros. Nosotros no podemos verlo a Él. Ningún ser humano lo ha visto ni lo puede ver. Pero Él sí nos puede ver a nosotros. Pero ¿qué hace Él para podernos ver? En el Salmo 113 dice la palabra de Dios. Salmo 113 dice en los versículos 5 y 6: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar el cielo, en el cielo y en la tierra? Dios, como Él habita en luz inaccesible, a Él le toca humillarse para poder mirar los cielos y la tierra, para podernos mirar a nosotros, porque Él habita es en esa luz inaccesible, más allá de los cielos que nosotros vemos, los cielos que fueron creados, como habló Pablo del tercer cielo. Él habita en el tercer cielo. El primer cielo es el de las aves y el segundo cielo es el de los astros, donde está la luna, el sol, las estrellas. Todos estos cielos, estos dos cielos son creación de Dios. Y como Él habita en luz inaccesible, a Él le toca humillarse para mirar al hombre.
Así de grande es el amor y la misericordia de Dios. Por eso David, admirado, asombrado, decía: ¿qué es el hombre? Le decía a Dios: ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Entonces, Dios se humilla a sí mismo para podernos mirar a nosotros, porque grande es su misericordia y a Él sea la gloria. Y en el Salmo 103, habíamos leído el 113, ahora el 103, dice el versículo 14: ¿por qué Dios se humilla? Para mirarnos a nosotros. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Por eso a Dios le toca humillarse, para visitarnos y para acordarse de nosotros, para mirarnos. Pero bueno, yo no sé qué tan agradable sea para usted cuando vamos por una carretera de tierra destapada y pasa un carro a toda velocidad y levanta ese polvero. Qué desagradable. Esos somos nosotros, polvo, hechos por la mano poderosa de Dios, formados por la poderosa mano del único Dios invisible y que habita en luz inaccesible. Gloria a su santo nombre, porque se acuerdan que somos polvo. Pero para mí, lo más importante no es esa creación, ni que Dios nos haya formado. Es muy importante, y toda la alabanza a nuestro Dios y toda la gloria a nuestro Dios por la creación, incluyéndonos. Pero lo más importante no es disfrutar del mar, de la comida, de la tierra que produce el alimento. Porque en Mateo 5, 45, el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es tan bueno que hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Entonces también hay injustos. Hay gente muy mala que come mejor que los justos, que tienen mejores casas y están disfrutando más del mar que los justos. Entonces eso no es lo más importante. Lo más grande, lo más importante del mundo para el ser humano es que Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo Jesucristo y lo hizo matar en la cruz para salvarnos a nosotros y estar con nosotros. Eso es lo más maravilloso. No hay cosa más grande. No hay un acto de amor más grande de Dios que haber entregado a su Santísimo Hijo para que muriera por mí en la cruz. Y por eso, más que la comida,
más que disfrutar del agua, del vestido, de todo lo que Dios nos da, que también se los da a los malos, es mucho más grande el amor de Dios por hacer matar a su hijo. Razón por la que nosotros deberíamos vivir siempre de rodillas delante de su divina presencia. Y razón por la que me arrodillo todos los días de mi vida solamente a darle gracias a mi Dios por el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es más grande que el sol, es más grande que los cielos, es mucho más importante. Pero como Dios se tiene que humillar para poder mirarnos, para podernos visitar, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre y se hizo siervo y vino aquí a la tierra, pero se presentó no como un rey poderoso, sino que se hizo siervo, como un esclavo de los mismos hombres, para lavarle los pies. Y vino a esta tierra humillado. Ni siquiera hubo un buen lugar para él en su nacimiento. Y después se presentó montado en un burrito prestado, porque ni siquiera era de él. Y el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el Señor se presentó o fue presentado a la humanidad sin hermosura, sin atractivo, para que le deseemos. Como raíz de tierra seca. Fue presentado nuestro Dios. Y en el Salmo 26 dice que se presentó como un gusano. Despreciado, abandonado por su propio Padre, al cargar con todos nuestros pecados. Mateo capítulo 1, ustedes lo saben, Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y se hizo hombre para poder visitar al hombre y poder estar con nosotros. Gloria a su santo nombre. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites. Le preguntaba David a Dios, asombrado de su gran amor, de su compasión, de su misericordia. Emmanuel, el Dios hecho hombre sin hermosura,
sino como una raíz de tierra seca. Pero el Señor también me gusta estas palabras en Juan capítulo 17. No importa que se las sepan, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hablando con el Padre, en oración le dice, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo tenía la misma gloria que el Padre antes que el mundo fuese. Y ahora le dice al Padre, Padre, yo te he glorificado a ti aquí en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a mí al lado tuyo. Con aquella misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Dios lo cumplió. El Padre Celestial. Repito, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para poder estar entre los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor, nuestro Dios, también dijo en Hebreos 1, adórenle todos los ángeles de Dios. Y delante del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, el amo, el Señor de todos nosotros, para gloria de Dios Padre. Que el Señor Jesucristo, como lo dijo Juan en el capítulo 1, cuando aceptamos que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Juan 1:1, de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a nuestro Señor. Porque se humilló para visitarnos, para estar con nosotros, y se hizo matar por nosotros, para darnos no solamente el perdón y la paz con nuestro Dios y Padre, sino para darnos vida eterna. Y no hay nada más grande, no puede haber un regalo más grande, no puede haber una obra más grande que es la que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Y ahora el Señor ya recibió la gloria, ya está también sentado a la derecha del Padre, en la misma luz inaccesible. Nadie puede verlo a Él tampoco, porque Él es nuestro Dios. Nadie puede ver al Señor Jesucristo, porque Él ya fue glorificado y ya está con el Padre. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis, cayó como muerto. Pero la bendición, como hemos estudiado en otras ocasiones,
es que Dios le dijo a Juan, no temas. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1. Entonces, qué bueno que el Señor también nos pueda decir a nosotros, cuando lo veamos, no temas. Porque Juan fue un varón de Dios, fue un siervo de Dios todo el tiempo. Nunca la Biblia nos habla de una caída de Juan. Nunca vemos a Juan predicando como los sinvergüenzas de hoy. No, uno peca todos los días vivimos en pecado, todos los días. Cuando no es por una cosa es por otra, pero todos somos pecadores, todos vivimos en pecado. No, estos eran hombres de Dios, que se habían consagrado a Dios, de verdad. O como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Punto. O Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, ya basta, ya no más. ¿Cuándo vemos a Pedro? No, por allá cayó otra vez con otra muchacha. No, por favor. Por eso es tan delicado, hermanos, el tema de la santidad. Porque si nosotros le preguntamos a los predicadores de hoy, ¿qué es vivir en santidad? Como la mayoría de predicadores y pastores, también, aún siendo bautizados, aún en la iglesia, y han fornicado y han adulterado. No, eso no es nada, no, todos pecamos, tranquilo. La santidad, yo también soy santo, todos somos santos, aunque todos seguimos pecando todos los días, pero todos somos santos. Dios mío bendito. Preguntémosle al apóstol Juan qué es santidad. Preguntémosle al apóstol Pablo qué es santidad. ¿Qué es vivir en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Preguntémosles a ellos qué es arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa para ellos arrepentimiento? Pero si le preguntamos a un colombiano o a un mexicano, fornicario, malo, con sus pecados encima, aún después de bautizado, ¿qué va a decir? ¿Qué va a enseñar? Pues tiene que cuadrar eso ahí de cualquier manera, pero con Dios la cosa no es así. Sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro Dios, después que murió y resucitó, dijo en Mateo, en el capítulo 28, en la Gran Comisión, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ojo al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Con quién va a estar el Señor todos los días? ¿Con quién promete el Señor estar aquí con nosotros hasta el fin del mundo? Con los que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Punto. Palabras del Señor Jesucristo. No se necesitan intérpretes, no se necesita estudiar en alguna universidad teología para poder entender las palabras tan simples y tan sencillas y al mismo tiempo tan profundas y contundentes como las de nuestro Señor Jesucristo. Yo vivo fascinado con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las podía entender cualquier campesino, para gloria del Señor. Entonces, aparte de hacerse matar por nosotros, de despojarse de la gloria que tenía con el Padre,
para poder que nosotros lo miráramos, para poder habitar entre nosotros. Se humilló a sí mismo y después se hace matar. Y después que resucita y vence la muerte, nos promete acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Esto es más grande que el sol, la luna, las estrellas, que el mar. Esta es una obra mucho más grande. Y es la obra para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos habíamos apartado de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Y entonces con el pecado encima, Dios se apartó totalmente de nosotros. Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo inocente, puro. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ellos vivían con el Señor Todopoderoso. Dios hablaba con ellos. Estaban en paz, vivían en paz. Pero cuando vino el pecado, Dios los sacó. Un solo pecado. Fuera de aquí, fuera. No puedo estar con ustedes aquí. No los puedo tener ni cerquita. Fuera. Pero el Señor vino a reconciliarnos, a traernos la paz. Pero hermanos, en el capítulo 14 hay otra promesa similar a la de Mateo 28:20, de que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Juan 14 dice la palabra de Dios, desde el versículo 21, habla el Señor Jesucristo y dice, Juan 14, 21 al 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilla, qué maravilla. No solamente promete estar con nosotros, visitarnos, sino también hacer morada en nosotros con su Padre Santísimo, nuestro Hacedor, nuestro Dios. Y dice, pero la pregunta, ¿en quién van a hacer morada? Ellos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Promesa de Dios. El que habita en luz inaccesible se humilla todavía más para seguirnos acompañando, para seguirnos visitando, para seguirnos protegiendo, como lo dijo el Señor en ese lamento tan triste en Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios quiere tenernos debajo de sus alas, pero necesita que nosotros queramos hacerlo, que nosotros deseemos obedecer a Dios, guardar su palabra. A esos es que va a cubrir, a proteger. Y el maligno no los toca. Promesa de Dios. Si nos mantenemos ahí, sometidos a Dios.
El maligno antes huirá de nosotros. No podemos tenerle miedo al diablo. Sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo, no el diablo. El diablo no. El diablo solamente puede hacer lo que le permita Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor. Pero el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y no solamente el Padre y el Hijo, sino que en 1 Corintios, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios, otro pasaje que conocemos todos. Primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miren la pregunta que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es una pregunta de retórica porque tiene la respuesta en sí mismo, lógicamente. Otra pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. La gravedad de la fornicación o el adulterio. Es una sola carne. Todo se transmite el uno al otro. Todo lo malo de ambos se junta cuando alguien se junta a una ramera. La contaminación es total. Y dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así como alguien, cuando se va a fornicar, se une en todo sentido a esa persona. Se transmite todo lo que cada quien tenga. Toda la suciedad, toda inmundicia queda transmitida en ese acto. Así, el que se une a Cristo es en esa relación con nuestro Dios. Un espíritu somos con Él. El Señor también nos transmite toda su pureza en esa unión. Versículo 18. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, la relación con Dios es delicada. Tenemos que vivir en santidad. Y tenemos que entender esto. Porque si usted no entiende esto,
A usted le da lo mismo irse a pecar. Le da lo mismo porque usted va a hacer afrenta al Espíritu Santo y a usted no le importa porque usted no ha entendido. Usted no cree, usted no ha visto nada. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, como explicó el apóstol Juan en 1 de Juan 3:6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque cuando usted conozca al Señor, usted es capaz de rechazar el pecado que sea, por tentador que sea, por satisfactorio que sea. Usted renuncia al pecado para no hacer afrenta al Espíritu Santo. Usted renuncia al pecado porque usted se da cuenta que usted no es propio, que usted tiene un dueño, que usted tiene un hacedor que lo formó desde el vientre de su madre. Que usted es templo del Espíritu Santo. Si entendiéramos lo que esto significa, nosotros huiríamos no solamente de la fornicación, nosotros huiríamos del pecado, nosotros le correríamos, nosotros nos mantendríamos totalmente alejados, como una novia bien ataviada, bien dispuesta, vestida de blanco, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque hay otra promesa. En Juan 14, aparte de todo esto, hizo otra promesa nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Juan 14 del 1 al 3, que lo sabemos de memoria. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se humilló para visitar la tierra, para visitar al hombre, nuestro Dios. Se humilló y se hizo matar por nosotros en la cruz. Y después que fue resucitado y ascendido al tercer cielo, y estando a la derecha del Padre, en la misma luz inaccesible, aún así, Él se acuerda que somos pobres. Y por su misericordia se humilla y está a la derecha del Padre para interceder por nosotros los hombres, convertido en el único mediador, en nuestro abogado, para gloria del Padre. Y aparte de interceder por nosotros, promete estar con nosotros, con su Padre también, y nos convirtió en templo del Espíritu Santo. Pero hermanos, quiero insistir, si le preguntamos a un predicador de hoy, ¿qué es vivir en santidad? Ah, no, todos pecamos todos los días, pero igual somos santos. Igual vamos para el cielo. La salvación no se pierde, no se preocupe. Ah, que volvió a caer. Ah, tranquilo, tranquilo. No se preocupe que todos estamos en las mismas, porque todos somos de carne y hueso y todos seguimos pecando todos los días. Por favor, hermanos,
No me cansaré de recordarles el ejemplo que hay de la adúltera cuando el Señor la perdonó y no la quiso condenar. Vete y no peques más, fue lo que le dijo el Señor. Y siempre tengan en sus mentes, en sus corazones, que en Hechos 5, ese mismo Dios que perdonó a la adúltera y le dijo, no te quiero condenar, mató a Ananías y a Zafira por una... Tengan en cuenta eso, hermanos, por favor, por favor. ¿Por qué a la adúltera la perdonó? ¿Y por qué a Ananías y a Zafira por una mentira los mató a los dos? Hermanos, el Señor Jesucristo se humilló, se hizo hombre y se hizo matar porque Él vino a buscar a los perdidos. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y entre esos pecadores que Él llamó al arrepentimiento está la adúltera, porque el Señor todavía no había muerto por nadie. Él todavía no había dado su vida. Él no se había sacrificado. Pero cuando Ananías y Zafira mintieron, ellos dos ya sabían de la muerte del Señor, porque el Señor ya había muerto. Ellos dos ya habían sido bautizados. Ellos dos ya eran miembros de la iglesia, la cual no existía cuando el Señor perdonó a la adúltera y la invitó al arrepentimiento y la mandó a que no pecara más. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo, nosotros ya sabiendo lo que Él hizo, vamos a seguir pecando? Por favor, no le siga comiendo cuento al predicador o al pastor suyo. Porque si él cometió adulterio ya estando en la iglesia, o miente o roba hasta ofrendas, a ese pastor o a ese predicador le queda muy difícil enseñar la santidad de la que habla la Biblia. Y entonces tiene que cuadrar el tema de la santidad a su manera, a su conveniencia, para no sentirse muy mal él también. Es igual, hermanos, si le preguntamos hoy a los predicadores, ¿Dios castiga? ¿Saben cuántos hay enseñando que Dios no castiga? ¿Por qué? Porque andan mal, igual. Pero Dios sí castiga, hermanos. Si usted le pregunta a Ananías y a Zafira si Dios castiga, la respuesta es muy distinta a la que le pueda dar algún pastor o predicador de hoy. Si usted le pregunta a Adán y a Eva si Dios castiga, si usted les pregunta a los de Sodoma y Gomorra, la respuesta va a ser muy distinta a la que nos están dando los predicadores de hoy. Si usted le pregunta a Herodes, a quien no le quiso dar la gloria a Dios, en Hechos capítulo 12, y por no dar la gloria a Dios, un ángel de Dios lo hirió y murió comido de gusanos. Si usted le pregunta a Herodes si Dios castiga, él le puede dar una respuesta más clara que la que les dan los pastores y los predicadores de hoy a las iglesias. Igual que si usted le pregunta a Nabucodonosor, ¿Dios castiga? ¿Usted cree que Dios castiga o no? Cuando Dios lo puso a comer pasto, cuando Dios le quitó la razón, cuando Dios lo humilló y le hizo crecer las uñas como garras y le hizo salir plumas y lo convirtió en una bestia horrible, hasta que reconoció que el Altísimo es el que manda, que él no era el que mandaba. Y si usted le pregunta al hijo de Nabucodonosor, a Belsasar, si Dios castiga o no, cuando se puso a beber vino
en los vasos de oro, en los vasos santos que Nabucodonosor había traído de Jerusalén a Babilonia, y él tomando trago con sus mujeres, sus concubinas, sus mujerzuelas, y le apareció una mano sola escribiendo en la pared: Mene, mene, tekel uparsin. Hoy te es quitado el reino. Y esa misma noche, después de que Dios lo puso a temblar y que las rodillas de él pegaban la una contra la otra, esa misma noche lo mató Dios. Si usted le pregunta a esas personas si Dios castiga, usted va a tener una mejor idea de lo que es vivir en santidad y de lo que es el juicio de Dios. Va a tener más conocimiento, va a poder entender mejor el asunto. Pero no le siga preguntando a los de hoy, porque no, todos somos malos, todos somos pecadores, todos. Salmo capítulo 5, dice la palabra de Dios: versículos 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ténganlo en cuenta. Salmo 5, versículos 4 al 6. Entonces Dios no habita en cualquier persona ni con cualquier persona. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y a ese es al que el Señor va a venir a recoger para llevárselo a vivir con él en el cielo, como él lo ha prometido. Pero a los malos, mire lo que dice el Salmo. Entonces, lo más grande no es disfrutar del sol, de la luna, las estrellas, de la tierra que sigue produciendo para nuestro beneficio, sino poder disfrutar de la gracia de Dios, el regalo que Dios le dio a la humanidad al entregar a su Santísimo Hijo y hacerlo morir en la cruz para que recibiéramos el perdón, la salvación, la paz, la vida eterna. Eso es lo más maravilloso. Y mejor aún es que nosotros vivamos en esa santidad y en esa pureza, para que Dios habite realmente en nosotros, para que Dios esté con nosotros y Dios anhele llevarnos a vivir con Él. Él no anhela llevarse a cualquier sinvergüenza para el cielo, de eso estemos seguros, hermanos. Hebreos capítulo 7, dice la palabra de Dios, Hebreos 5, dice la palabra de Dios desde el versículo 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor tampoco es el autor de eterna salvación para los desobedientes. No. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Lo decía el apóstol Pedro. Así que, hermanos, una cosa triste
es que la creación le obedece a Dios. Toda. Dios reprende el mar porque a veces se pone bravo. Y Dios lo reprende y el mar con toda su fuerza se le humilla. Y atiende a su voz. Los huracanes. El Señor lo reprendió. Y la gente se maravilló diciendo, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Por favor. Y lo regañan como cuando uno regaña a un hijo, a un niño que está brincando mucho, que está molestando. Quédate quieto. Y ahí mismo se quedan quietecitos. El mar y los huracanes. Dios le dice a la tierra que gire y sigue girando. Dios le dice a la tierra que siga produciendo alimento para el hombre. Y a pesar del maltrato del hombre, la tierra sigue produciendo. Porque Dios lo estableció así. El mar le obedece, los huracanes, la tierra, toda la creación le obedece a Dios. Pero Dios le habla al hombre. Y el hombre no se humilla, el hombre no se agacha ante la poderosa palabra de nuestro Dios. Esto lo hicieron hablar. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Adorando a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1. Es mejor leerlo. Dice, versículo 20, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se apartaron de Dios, entonces Dios los abandonó a su suerte. Hagan lo que quieran. ¿Quieren homosexualismo? Hágale. Hágale. ¿Quieren fornicación? Hágale. Toda inmundicia, hágale. Pero sepa que los que practican tales cosas son dignos de muerte, según el santo juicio y justo juicio de Dios. Así que no podemos aferrarnos más a las bendiciones que al que da las bendiciones. Por favor, hermanos, como el joven rico, anda, deja todo eso, dale a los pobres y sígueme y vamos para arriba, vamos para el cielo. Pero a veces nos aferramos más de una casa que Dios nos dio, y nos aferramos más de la casa que de Dios. Por favor, nos aferramos más del salario, del dinero que Dios nos da, que del dueño del oro y la plata. Por favor. Vamos a terminar, hermanos, en Juan capítulo 8, Romanos, ahí mismo, capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 31, que estoy cansado de repetirlo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si nosotros entendiéramos lo que significa que Dios esté con nosotros, si nos diéramos cuenta, hermanos, si Dios nos diera una lucecita para entender un poquitico, siquiera, de lo que significa que Dios esté con nosotros, o el hecho de un ser humano estar con Dios, tener la gracia de Dios. Si entendiéramos eso, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si lo entendiéramos, si entendiéramos lo que quiere Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Si entendiéramos eso, cuánta pureza habría en nosotros, con cuánta santidad, con cuánto temor, con cuánta reverencia serviríamos nosotros a nuestro Dios. Como lo dijo también el mismo apóstol Juan en 1 de Juan 3, 2 y 3, que ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Tendremos un cuerpo semejante al de su gloria. Si entendiéramos eso, si lo entendiéramos, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza de irse con Él, de vivir con Él, de tener un cuerpo semejante a su gloria, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si lo entendiéramos, nadie tendría que decirnos: arrepiéntete, cambia, por favor. ¿Cuándo vas a dejar el pecado? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? Por favor, por favor. Nadie tendría cómo ni para qué decirnos eso. Nosotros nos purificaríamos nosotros mismos. Así que gloria al Dios Santo, a nuestro Hacedor. No hay otro Dios como Él, no hay otro.
Me despido ahí mismo en Romanos, en el capítulo 11. Dice la palabra de Dios, Romanos 11, 33. Nunca lo olviden, hermanos. Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Valoremos el santo sacrificio de nuestro Señor. Valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por favor, hermanos, más que darnos vida, más que darnos comida, eso también lo tiene todo el mundo, eso también lo tienen los malos. Nos ha dado el Señor Jesucristo, nos ha dado el Salvador de nuestras almas. Y ese Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si guardamos sus mandamientos, su palabra. Ese Salvador ha prometido estar con nosotros y también ha prometido que el Espíritu Santo hará morada en nosotros, con el Padre también. Si hacemos su voluntad y nos guardamos en santidad para Él, si le servimos como Él se lo merece, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.